Espíritu Santo de Dios, a usted le damos toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, todo el señorío por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, a usted nos dirigimos en esta mañana, ya que usted es fiel, ya que usted tiene la autoridad en la gracia de enseñarnos. Y es por eso que con la autoridad que usted me ha dado, yo voy a compartir a tu iglesia el tema de qué es el reino de los cielos. Sea usted usando mis labios, Espíritu Santo, para que este mensaje se pueda entender. Sea usted exaltado en este día, ya que todo se lo debemos al Padre por medio del Espíritu Santo. Amada iglesia, reciba esta enseñanza porque es verdadera. La iglesia que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Amén. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando se habla del reino de los cielos en las Escrituras, aparece 33 veces. Y es un reino físico, porque el maestro estaba como hombre. Este reino físico solo fue enseñado a los judíos, para que despertaran de todas sus costumbres, ritos. Esta revelación o esta verdad la vemos en Mateo 10, versículo 5 al 7. Vamos a procurar por medio del Espíritu Santo darle la interpretación en el Espíritu. Mateo es un libro de la ley. Muy importante que usted conozca los libros de las Sagradas Escrituras, si son parte de la ley o parte de la gracia. Mateo es un libro de la ley, y Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 7, nos revela que el maestro hizo su elección para que le sirviera, para que lo representara. Él dice que envió a 12, seleccionó a 12 y les dio instrucciones de cómo iban a actuar. Esta enseñanza la dio el maestro cuando estaba en cuerpo presente, o sea, fue una enseñanza física, porque estaba él personalmente aquí en la tierra. Y él les dijo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta enseñanza la dio el maestro en la ley, que primero fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Preciosa palabra, porque primero debemos de ir a los nuestros, porque ellas son las ovejas perdidas. El maestro instruyó a sus discípulos de ir primero por sus ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué iban a ir a hacer? A predicarle a ellos, a decirles que el reino de los cielos se había acercado. Ese reino físico se había acercado a ellos. Esta palabra, recordemos que está escrita en la ley, por eso es una enseñanza que el maestro dio físicamente. Y eso fue lo que ordenó, que no fueran a otras gentes a compartir, primero que fueran a los suyos. Es así como se tiene que actuar, primero a los nuestros,
y después a los de afuera. El maestro no se equivocó en dar esta instrucción. En el tiempo de los profetas se hablaba que él vendría de dos maneras. Inciso A, vino para sufrir. Inciso B, vendría para reinar como caudillo. Gloria a Dios, porque desde un principio se sabía a qué venía el maestro aquí a la tierra. Él vino a sufrir y vino a reinar como caudillo. O sea, fue un líder fuerte que daría instrucciones, que mandaría. En este caso, instruyó y mandó a sus 12 apóstoles qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que actuar, porque el reino de los cielos se había acercado, el reino físico se había acercado. Por cuanto los judíos rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo, Dios comenzó a separar en reino de los cielos, reino de Dios. ¿Por qué tuvo que hacer eso Dios? Porque rechazaron el mensaje. Por eso Él hizo dos reinos o dos grupos. Reino de los cielos y reino de Dios. El reino de los cielos era físico porque su Hijo estaba como hombre. Y esta revelación está escrita en Mateo 3, del 1 al 3. Bueno es Dios porque nos está instruyendo por medio del Espíritu Santo. Mateo 3, del 1 al 3. Aquí nos instruye la prédica de Juan el Bautista. Se dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué es lo que predicó? ¿Con qué inició su ministerio? Predicando el arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se había acercado, ese reino físico se había acercado, pero ¿cómo podían ser parte de ese reino físico? Llegando a un arrepentimiento. Y enseñando que se debían de preparar para que pudieran preparar el camino del Señor, para enderezar sus sendas, porque desde la ley ya venían torcida la palabra, ya venía leudada, ya venía adulterada, ya venía leudada. Entonces, desde la ley se venía enseñando el arrepentimiento para ser parte del reino físico, de ese reino de los cielos. O sea, era una enseñanza pues física que se dio, ¿no? Reino de Dios. Este reino no es físico, sino espiritual. El reino de Dios no es físico, es espiritual. Vayamos conociendo. Vayamos al libro de Romanos. Romanos 14, 17. Recordemos que el libro de Romanos ya es un libro de la gracia y es una enseñanza para la iglesia, para usted, para mí. Y por eso vemos la revelación de Romanos 14, 17. Qué bueno es el Espíritu Santo, porque acá nos revela que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que entender que no vivimos en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es físico. Usted y yo debemos de saber hoy que en el reino que vivimos es en el reino de Dios. Y en ese reino vamos a tener paz, gozo en el Espíritu Santo. Comida y bebida lo tenemos todos, pero la justicia, paz y gozo en el Espíritu no lo tenemos todo.
Por eso debemos ir captando el mensaje, porque debe de quedar claro que el reino de los cielos es físico y el reino de Dios es espiritual. En este caso, la iglesia no vive en el reino de los cielos, vive en el reino de Dios, en ese reino espiritual. Por eso está siendo claro el Espíritu Santo en decirnos que no es comida ni bebida en el reino que usted y yo vivimos, es en un reino donde se ve la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comida y bebida vamos a tener si trabajamos. Si trabajamos, si hacemos un algo, va a llegar la comida y bebida, pero no a todos nos va a llegar la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Por eso necesitamos conocer hoy que el reino de Dios es un reino espiritual. Porque el Maestro dijo, me es necesario irme, pero dejaré a otro Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese Consolador es el Espíritu Santo. La mentalidad judía era muy ortodoxa, ritual, y querían un libertador como David. Vayamos a Mateo, un libro de la ley. Mateo 11, del 8 al 10. Qué bueno es el Espíritu Santo porque nos está dirigiendo. Mateo 11, versículo 8-10. Importante es que vayamos entendiendo el mensaje, vayamos captando el mensaje. Muy importante que el que quiera servir a Dios tiene que llegar a un arrepentimiento como número 1, conocer su llamado específico, el especial, y conocer el reino. En este caso, el reino de los cielos y el reino de Dios. Importante que captemos el mensaje. Mateo 11, del 8 al 10, revela, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de él. Toda persona que quiera representar a Dios aquí en la tierra tiene que entender el mensaje, ¿sí? Desde la ley se venía preparando el camino correcto, porque desde la ley venía adulterado el mensaje, ¿sí? La venida del Mesías era con 2 propósitos. Primer propósito, morir en la cruz y vencer a Satanás por el pecado de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías o el Maestro murió físicamente. O sea, recordemos que estamos hablando del reino de los cielos, en ese reino físico. Pues acá el Espíritu Santo nos está enseñando que tuvo que morir físicamente para vencer a Satanás por el pecado de todos, no de unos cuantos, de todos. Inciso B, gobernar como rey en la tierra, en los corazones de los judíos por medio de la palabra. Él quería que morar en los corazones de los judíos por medio de su palabra. El Maestro comienza a demostrar qué es el reino de los cielos a los judíos.
Vayamos a Mateo 4. Mateo 4 es un libro de la ley. Mateo 4, 12 al 17. Nos revela que Jesús principió su ministerio igual predicando el arrepentimiento. Repito, toda persona arrepentida podía acceder al reino de los cielos, a ese reino físico. Toda persona arrepentida va a poder discernir qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Por eso es importante llegar a un arrepentimiento verdadero, porque solamente así vamos a entender las escrituras espiritualmente. Vayamos a Mateo 5, 5:3, un libro de la ley. Y nos revela el Espíritu Santo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra está escrita en la ley, fue para los judíos, para el pueblo de Israel. Ellos eran bienaventurados, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios, porque la salvación llegó a los pobres de espíritu. Hoy también puede llegar a la salvación a los espíritus pobres o a los pobres espíritus. El mensaje está siendo claro, es cuestión que vayamos entendiendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la ley eran bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué eran bienaventurados? Porque solo ellos podían ser parte de ese reino físico. El maestro entendió el mensaje de su padre desde lo que él demostró en la creación. Vayamos a Génesis, un libro de la ley, Génesis 4, versículos 6 y 7. Bendito Dios, porque en la ley se enseñó que tenía uno que llegar a un arrepentimiento. Todo el de semblante decaído tiene que arrepentirse, tiene que llegar a un arrepentimiento verdadero, porque si no lo hace, el pecado se va a enseñorear de la persona. Importante es que si desde la ley se venía hablando del arrepentimiento, lo importante que es llegar a un arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no vamos a poder ver la gloria de Dios. Es lo primero que tiene que hacer la persona, llegar a un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento nos va a servir para poder ver a Dios, ya que sin el arrepentimiento nadie verá a Dios en el día del juicio. Vayamos a Mateo. Nuevamente debemos de trazar las escrituras como se deben trazar. Mateo 4:23. Sabemos que Mateo es un libro de la ley. Debe de ir captando el mensaje. Mateo 4:23. Que nos revela el Espíritu Santo en la ley. Nos revela que Jesús recorrió todo Galilea y Jesús enseñaba en las sinagogas de los judíos y predicaba el evangelio del reino. Eso es lo que tenemos que predicar, el evangelio del reino, ya que escuchando la palabra
la gente sanaba toda enfermedad, dolencia en el pueblo. Bendito Dios, porque es muy importante predicar el evangelio del reino. En este caso estamos predicando, estamos compartiendo el evangelio del arrepentimiento. Estamos viendo el reino de los cielos, el reino físico. Muchas sanaciones físicas se hicieron para demostrar que el mensaje de salvación venía del cielo y no de los hombres. Si no aprendemos a diferenciar lo físico y lo espiritual, vamos a caer como los de las 6 sectas que habían en los tiempos del Maestro. Eso lo vemos en Mateo 23. Mateo 23, 13. 23, 13. El maestro les dijo en la ley a los escribas y fariseos: hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Desde la ley ni entraban ni dejaban entrar. Por eso el maestro les dijo a los de las sectas: hipócritas, porque no dejaban entrar al reino físico, a ese reino que les venía predicando. No los dejaban entrar, eran hipócritas. Ni entraban ellos ni dejaban entrar. ¿Sí? Muy importante conocer las 6 sectas. Hoy daremos los nombres de las 6 sectas: fariseos, saduceos, escribas, herodianos, esenios, celotes. Estas sectas rechazaron el mensaje de Dios por medio del Señor. Estas 6 sectas rechazaron el mensaje desde la ley. Desde la ley ha venido el rechazo del evangelio. Rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista. Pongamos atención. Rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista. Vayamos a Lucas 3. Lucas 3, versículo del 7 al 9. Desde la ley se venía rechazando el mensaje por medio de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Desde la ley se habló del arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje está siendo claro. Tenemos que concentrarnos para entenderle. Está siendo muy claro. También se dijo, por medio de Juan el Bautista, se dijo: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué se habló así? ¿Por qué Juan el Bautista? Porque rechazaron el mensaje del Padre. Desde la ley fue rechazado el mensaje. Y también rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo. Ya vimos que rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista. Ahora, rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo. Vayamos a Mateo 27.
Cuando la palabra se va siguiendo en el espíritu, sí captamos y entendemos. Mateo 27, del 20 al 23. Bendito Dios por esta palabra. Del 20 al 23. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Aquí estaban demostrando que estaban rechazando el mensaje por medio de su hijo. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban: sea crucificado. O sea, lo rechazaron al hijo. No aceptaban el mensaje ni por la predicación de Juan el Bautista, ni por la predicación del hijo. También rechazaron al Espíritu Santo por medio de Esteban y lo mataron. Vamos al libro de Hechos. Hechos 7 es un libro de la ley. Hechos 7, 51 al 57. 51. Hechos 7, 51 al 57. Bendito Dios por esta palabra. Y revela que también rechazaron al Espíritu Santo por medio de Esteban, porque lo mataron, pues. Ya vimos que rechazaron a Dios Padre bajo la prédica de Juan. Ya vimos que rechazaron el mensaje de Dios por medio del Hijo. Veremos que rechazaron el mensaje, rechazaron al Espíritu Santo por medio de Esteban. Hechos 7, 51 al 57 revela que eran duros de cerviz y eran incircuncisos del corazón y del oído. Eran muy duros, no entendían el mensaje. Por eso también al Espíritu Santo lo rechazaron. Por medio de la predicación de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando a él lo mataron, dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No aceptaron el mensaje por medio de Esteban tampoco. Tristemente, pero se ha rechazado desde el principio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde la ley fueron rechazados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo hicieron los religiosos de aquellos tiempos, que se creían el pueblo escogido. Vayamos a Mateo 21, un libro de la ley. Mateo 21 es un libro de la ley, 21, 23 al 27. Nos revela la autoridad de Jesús. Jesús tenía autoridad. El Espíritu Santo revela cuando vino al templo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad?
Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago esto. O sea que él hablaba con autoridad. Y es así como se tiene que hablar, con autoridad. Porque si no hablamos con autoridad, menos que nos crean. La persona que quiera servir, tiene que hablar con autoridad. No, que no le ganen el valor los religiosos. Porque según ellos, los religiosos se creen escogidos. Si hablan ellos con autoridad, pero usted tenga más autoridad que ellos, respóndale. Por eso necesitamos prepararnos, conocer el reino de los cielos, es físico, es espiritual, para poder responder. Jesús le demuestra quién es Él. Quién es el que habla cuando proclama su verdad. Vayamos a Mateo 16, del 13 al 20. El Espíritu Santo nos revela en esta hora la confesión de Pedro. Cuenta que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios, porque fue una revelación del cielo que tuvo Pedro, porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Esta palabra se está malinterpretando porque se está diciendo que el que inició la iglesia, la primera iglesia católica fue Pedro, cuando este pasaje no menciona que es así. O sea, así nos enseñaron mal. Aquí el Espíritu Santo está revelando que Pedro tuvo una revelación del cielo, porque Pedro supo quién era el Maestro, quién era Jesús. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué le dijo Simón? Porque ahí no había, era un inconverso, todavía no estaba convertido. Recordemos que de Simón pasó a ser llamado Pedro, pero esta revelación se la dio Dios cuando era un inconverso. Hoy también un inconverso puede tener la revelación del Señor. No solo los que se hagan santos, hagan sentirse santos o convertidos. No, también un inconverso. Acá Simón era inconverso todavía porque se llamaba Simón, ¿sí? Y desde ahí le dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, desde ahí empezó la conversión. Y sobre esta roca
O sea, sobre algo que no era, Él edificó su iglesia. O sea, aquí nos da la revelación que, aunque seamos duros de corazón, duros de servir, y lo peor de lo peor, podemos llegar a tener la revelación, y por más roca, por más piedra que sea uno, de ahí quiere edificar, de ahí quiere hacer algo Dios en uno. Y acá es lo que malinterpretan los católicos, los religiosos, porque dice, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta palabra la ocupan para decir que Pedro es el que inició la iglesia católica, el que principió el movimiento, y por eso la iglesia católica es la mejor y la primera. No, nada que ver, esto nada que ver, no está diciendo eso que la gente dice, no. La piedra puede ser uno, o sea, algo, imaginémonos una piedra física. No oye, no habla, es sorda, muda, ciega y todo lo negativo que pueda tener un ser humano es una piedra, una roca. Pues de esa roca, de esa piedra, Dios hizo algo precioso. Usted y yo podemos compararnos a una roca, una piedra. Pues de esa roca, de esa piedra, Dios quiere edificar su iglesia, Dios quiere hacer algo para Él. Eso quiere decir esta revelación. No como lo malinterpretan, que Pedro empezó la iglesia católica y empezó el movimiento, pero por Pedro. No. Usted es esa roca, yo soy esa roca, y de esta roca quiere edificar su iglesia. Recordemos que la iglesia no es un edificio, es la persona. Se debe de entender esta palabra. Recordemos que aquí Simón tuvo la revelación cuando era un inconverso, no era convertido. Ya se convirtió cuando le cambiaron de Simón a Pedro. De ahí empezó a hacer algo nuevo Dios en él. Igual usted y yo podemos llegar a tener grandes revelaciones del Señor y poder servirle de una manera especial. Amén. Jesús le demuestra quién es Él que habla cuando proclama su verdad. Vayamos a Mateo 16, 13 al 20. Pues es lo que acabamos de ver. Amén. Gloria a Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos dicen que en Pedro se formó la iglesia porque era duro de corazón, pero ellos no entendieron el mensaje del maestro que decía sobre esta roca. Era la revelación espiritual que recibió Pedro de Dios sobre ese mensaje de los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que Él era el Hijo de Dios. Y el mensaje viviente espiritual iba en contra de los ritos y costumbres mesiánicas. De esta manera queda demostrado que los 4 evangelios son parte de la ley, porque el maestro estuvo físicamente enseñando el mensaje de salvación. Veamos Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debe quedar claro que el reino de los cielos es un reino físico, y en ese reino ni usted ni yo vivimos. Nosotros vivimos en un reino espiritual, y ese es el reino de Dios, que más adelante vamos a estudiar, vamos a compartir el reino de Dios. Ahorita compartimos el reino de los cielos, ¿sí? Por eso debemos de entender que solo el reino de los cielos era para los judíos, no para la iglesia, para los judíos. Veamos Marcos 1. Marcos es un libro de la ley. Marcos 1, 14, 15. Bueno es Dios. Marcos 1, 14, 15. Jesús principia su ministerio también predicando el arrepentimiento. Oigamos bien, ¿sí? Perdón. Ya para finalizar me quiero enfermar, pero vamos a continuar. Pido disculpas. Marcos
1, 14, 15 es un libro de la ley. Y nos dice que Jesús principió su ministerio en el reino de Dios, en ese reino espiritual, también compartiendo o predicando el arrepentimiento, ya que creamos en el Evangelio. Hoy quedó demostrado en qué reino viven los judíos inconversos y en qué reino podemos vivir la iglesia. Hoy hemos compartido el reino físico, que es el reino de los cielos, pero vamos a continuar compartiendo el reino de Dios, esperando haya sido de mucha edificación y se aprendan a diferenciar lo físico de lo espiritual. Y si nuestro Señor nos permite, próximamente enseñaremos qué es el reino de Dios. Por ahora hemos concluido. Damos toda la gloria y toda la honra al Padre por medio del Espíritu Santo, porque a Él le plació que pudiéramos compartir qué es el reino de los cielos, ese reino físico que mucha gente está viviendo. Amén. Cuando la iglesia no vive en el reino físico, no vive en el reino de los cielos, vive en el reino de Dios, en ese reino espiritual. Haya sido el Espíritu Santo en usted y en mí, amada iglesia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y con toda su casa. Amén. Espíritu Santo de Dios, a usted le damos toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, todo el señorío por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, a usted nos dirigimos en esta mañana, ya que usted es fiel, ya que usted tiene la autoridad en la gracia de enseñarnos. Y es por eso que con la autoridad que usted me ha dado, yo voy a compartir a tu iglesia el tema de qué es el reino de los cielos. Sea usted usando mis labios, Espíritu Santo, para que este mensaje se pueda entender. Sea usted exaltado en este día, ya que todo se lo debemos al Padre por medio del Espíritu Santo. Amada iglesia, reciba esta enseñanza porque es verdadera. La iglesia que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Amén. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando se habla del reino de los cielos en las Escrituras, aparece 33 veces. Y es un reino físico, porque el maestro estaba como hombre. Este reino físico solo fue enseñado a los judíos para que despertaran de todas sus costumbres, ritos. Esta revelación o esta verdad la vemos en Mateo 10, versículo 5 al 7. Vamos a procurar por medio del Espíritu Santo darle la interpretación en el Espíritu. Mateo es un libro de la ley, muy importante que usted conozca los libros de las Sagradas Escrituras, si son parte de la ley o parte de la gracia. Mateo es un libro de la ley y Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 7 nos revela que
el maestro hizo su elección para que le